Señor, nos acercamos a ti nuevamente invocando tu santo nombre en esta hora en la que tu palabra va a ser expuesta. Te suplico, mi Señor, que disponga la mente y el corazón de todos los hermanos que están aquí presentes y de los que están escuchando y viendo por las redes sociales esta enseñanza. Señor, permite que las palabras que salgan de mi boca sean conforme a tu verdad revelada y tu pueblo aquí congregado y el que escucha por las redes sociales y los que escucharán un día sean impactados con el poder de tu santa palabra. Úsame y guíame sin tomar en cuenta mis pecados. Ayúdame, Señor, en mis debilidades y sea yo instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo del Evangelio según San Juan. Es un evangelio supremamente glorioso, práctico. Es la médula de la revelación de Dios, Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros días a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Evangelio de Juan es absolutamente cristológico y nosotros somos cristianos y nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Estamos estudiando el capítulo 3, donde se encuentra el famoso pasaje de la conversación del Señor Jesús con el fariseo Nicodemo. Les invito entonces a abrir su Biblia en San Juan 3. San Juan 3, por favor. Donde se encuentra este pasaje. Al observar el pasaje nos damos cuenta que la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo está estructurada en 7 pasos. Me puse antiera a leer. Tiene 7 pasos esa conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. En primer lugar, hay una descripción de quién era Nicodemo y la hora en que vino a Jesús. Versículos 1 y parte A del versículo 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Entonces hay una descripción de quién era Nicodemo y la hora en que vino a Jesús. En segundo lugar, hay una afirmación de Nicodemo acerca de Jesús. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces hay una afirmación de Nicodemo acerca de quién era Jesús. En tercer lugar, hay una respuesta de Jesús a esa afirmación. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Extraña respuesta la del Señor a la afirmación que hace Nicodemo. En cuarto lugar, hay 2 preguntas en una de Nicodemo al Señor. Versículo 4. 2 preguntas en una. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces vemos 2 preguntas en una de Nicodemo al Señor Jesús. En quinto lugar, hay una explicación de Jesús a esas 2 preguntas, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. En sexto lugar, hay una tercera pregunta de Nicodemo a la respuesta de Jesús, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y en séptimo lugar, hay una larga respuesta y explicación de Jesús a la segunda pregunta de Nicodemo, con la cual él lo evangelizó. Y esa larga pregunta va desde el versículo 9 hasta el versículo 21 de este capítulo 3. Y ahí termina la conversación con Nicodemo. No vamos a leerla porque es muy larga, pero desde el versículo 10 hasta el 21 está la respuesta con la cual el Señor predicó y evangelizó a Nicodemo. El domingo pasado, amados hermanos, consideramos los primeros 5 pasos, es decir, consideramos los versículos 1 al 8. Hoy consideraremos los pasos 6 y 7, es decir, los versículos 9 al 15 que les había propuesto el domingo hace 15 días. Por lo cual les invito a leer este pasaje con detenimiento para que se nos grabe en nuestra memoria. Juan 3, 9 al 15 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, esto de nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces ese es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para hoy lleva por título: mira a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos, mejor. Mirad a mí y sed salvos. Ese es el título. Supongamos, amados hermanos, que hay 2 personas de diferentes contextos a los cuales usted va a predicarles el evangelio en esta semana. El uno es un hombre religioso, decente, educado y buen ciudadano. El otro es todo lo contrario. Es un borracho, es un adúltero, es un tramposo, es un irresponsable, es un mentiroso. Totalmente diferentes en sus comportamientos. ¿Cuál de estos 2 hombres tiene más obstáculos para vencer y venir a Cristo? ¿Cuál de los 2 está más perdido que el otro? ¿Cuál de los 2 está más cerca de la salvación cuando usted les predique? Si uno mira con razonamiento humano, ¿qué pensaría uno? Creería que el hombre borracho, el adúltero, el tramposo, el mentiroso, el irresponsable, está más lejos de Dios y tiene más obstáculos para vencer que el educado, que el religioso, que el buen ciudadano. Sin embargo, amados hermanos, la verdad de la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La verdad es que los 2 están igualmente perdidos y separados de Dios, porque los 2 están espiritualmente muertos, y a menos que nazcan de nuevo no pueden venir ni entrar al reino de Dios. No pueden ver, venir y entrar al reino de Dios. Por eso es que Jesucristo dijo en cierta ocasión que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, diciéndole a los fariseos religiosos que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios, porque ellos se arrepintieron a la predicación, mas los fariseos no.
Así que ¿quién está más perdido? Ambos están perdidos. No hay uno que tenga más ventaja que el otro. El comportamiento de sus vidas pareciera hacernos creer que hay uno más cerca que el otro, pero no es así. Por lo general, el que se comporta bien, el que es buen ciudadano, el que tiene renombre, el que es de buena familia, es un orgulloso y un sabio en su propia opinión, y esos obstáculos son más difíciles para vencer que la propia borrachera, que el adulterio y la fornicación y las mentiras. El orgullo es tremendo, tremendo en una persona que cree que puede salvarse por su propio buen obrar, sin confiar en lo que Cristo hizo por él en la cruz. Pues la historia de Nicodemo, amados hermanos, nos habla de esto. Nicodemo era un hombre educado, religioso, decente, importante y un buen ciudadano en la nación de Israel. Pero por más educado, religioso, decente e importante que fuera Nicodemo, Nicodemo estaba separado de Dios, necesitaba nacer de nuevo, estaba muerto espiritualmente, estaba rumbo al infierno. A los ojos humanos pareciera que era un candidato perfecto para la iglesia. O mejor dicho, que ya estaba listo para ir al cielo. No era sino pegarle la empujadita. Pero la verdad no es así. Versículo 9 de nuestro pasaje. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Recuerden la conversación que ellos traen. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino. El Señor le había dicho: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Es decir, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo cambiar mi nueva naturaleza? Mi naturaleza antigua por una nueva naturaleza. Con esta respuesta, Nicodemo vuelve a mostrar su ignorancia espiritual y lo imposible que esto del nuevo nacimiento le parecía. Porque él le había dicho al Señor: ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez, un hombre viejo, entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? A él le parecía algo insensato, algo imposible. En otras palabras, Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Como muchos cuando predican, luchan por entender. Pero en la medida que usted escucha, va entendiendo. Y de acuerdo a la luz que el Espíritu Santo les va dando. Eso no impide que uno predique la palabra de Dios. No a todos Dios les da la misma revelación y el mismo entendimiento. Es en la medida que el Señor quiere, en su soberanía. En la medida que el viento sopla de donde quiere. Entonces, hermanos, Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Porque su formación en el fariseísmo, en la que el hombre es el protagonista, porque se salva por medio de sus esfuerzos, por ser rigurosamente guardadores de la ley, le impedía comprender que el nuevo nacimiento y la salvación provenían de Dios y no del hombre. Le impedían entender que la salvación es un acto sobrenatural y misericordioso de la gracia de Dios en el hombre pecador. Porque él creía que uno se salva por su propio esfuerzo. Pero no era así. Nicodemo tenía que entender que estaba muerto y que sus justicias eran como trapo de inmundicia delante de Dios. Nicodemo no podía entender que así como no tuvimos arte ni parte en el nacimiento físico, el cual fue un acto en el que nuestros padres nos engendraron por la voluntad soberana de Dios y nacimos en este mundo por la voluntad de Dios y no porque quisimos nacer, así también el nuevo nacimiento es un acto soberano y sobrenatural en el cual el Padre nos engendra para que creamos y seamos salvos. Sin un engendramiento de parte del poder de Dios, no podemos
arrepentirnos y creer en Cristo. Primero tiene que obrarse un engendramiento en nosotros. Así como el Hijo tiene que ser engendrado para poder crecer en el vientre y nacer, así también nosotros tenemos que ser engendrados del Espíritu Santo para poder nacer y crecer. Observen lo que dice Juan 1, 12 al 13, para que no sean mis palabras sino la palabra de Dios y usted entienda más con claridad esto que les estoy diciendo. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo dejamos hasta ahí, cualquiera diría que es el hombre el que toma la iniciativa para aceptar a Cristo y ser salvo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando leemos el versículo 13 se cambia totalmente la palestra. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, lo que el texto nos está diciendo es que todos los que reciben al Señor y creen en su nombre, a los cuales Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, primero tuvieron que haber sido ¿qué? Engendrados por Dios. Primero tuvo que haber un engendramiento de Dios para poder nacer, para poder crecer, para poder, en este caso, recibir y creer en el nombre de Jesús y tener la potestad de Dios. ¿Quién es el que da la potestad? Dios, de ser hechos hijos de Dios. La gloria 100% es para Dios. Y eso no lo podía concebir Nicodemo, porque él pensaba que la salvación dependía de su esfuerzo, de guardar la ley. Pero la Escritura dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Verso 10 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué bofetada la que el Señor le da a este Nicodemo, maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, Nicodemo, como maestro espiritual de la nación de Israel, no sabía lo básico y fundamental de la verdadera religión. Nicodemo era un hombre que instruía espiritualmente a la nación de Israel, pero la estaba instruyendo mal, porque Nicodemo mismo no tenía vida espiritual. Un maestro del pueblo de Dios, escúchenlo bien, tiene que tener vida espiritual para poder transmitir la palabra de vida a un muerto. No puede proclamar vida si el que proclama la vida está muerto. ¿Me hago entender? El maestro que proclama la palabra de Dios tiene que tener vida para proclamar la palabra de vida. Por eso no todos pueden ser llamados maestros. Santiago dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El maestro tiene que tener vida espiritual para transmitir vida a través de la palabra de vida. No que el maestro transmita vida, sino que con la vida espiritual que tiene, tenga autoridad para transmitir la palabra de vida al que está muerto en delitos y pecados. ¿Qué futuro le espera a una nación, a una iglesia, a una comunidad cuando los líderes son ignorantes y muertos espiritualmente? Bien dijo Cristo en Mateo 15:14: dejadlos, son guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos eran maestros ciegos, guías de otros ciegos, y cuando los dos ciegos guían, cuando un ciego guía a otro ciego, caen en el hoyo, dice Cristo. En Lucas 6:39 dijo lo siguiente: Él les decía una parábola:
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanos, nosotros tenemos que tener raciocinio y entendimiento. Porque usted puede ver iglesias llenas, pero de gente llena de emociones, de gente llena de corazón y de mente con expectativas totalmente centradas en el hombre y no realmente centradas en Cristo y nacidas de verdad. Si yo me subo aquí al púlpito a echar chistes, a contar experiencias y a omitir la enseñanza de la palabra de Dios como se explica y se expone aquí verso a verso, aunque a algunos les parezca pesado, es la palabra de vida, es la palabra de verdad. Esta palabra es la que produce vida y vida de verdad, vida en abundancia. Es la que realmente transforma, amados hermanos. ¿Qué futuro le espera a una persona, a una comunidad, a una iglesia, cuando la palabra de vida no es predicada y cuando el mismo maestro que predica la palabra de vida no tiene vida? No ha entendido que la salvación no es por mérito, sino por la gracia de Dios. Nicodemo, como maestro de Israel o maestro de la palabra de Dios, debía saber que en el Antiguo Testamento se declaraba y se hablaba claramente del nuevo nacimiento. Esto no era nuevo, hermanos. Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios y debía conocer lo que estaba escrito. Pero por más que usted lea la Biblia, si no tiene vida, usted no puede entender lo que está en ella. Usted puede sacar conclusiones humanas, pero no puede entender lo que está en ella. Y esto le pasaba a Nicodemo. En el Antiguo Testamento se hablaba claramente del nuevo nacimiento, pero al parecer Nicodemo ignoraba esta fundamental enseñanza. Observen lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Moisés? Que él circuncidaría su corazón y el corazón de su descendencia. La circuncisión es quitar. Dios quitará un corazón perverso y nos dará un corazón nuevo para que le sirvamos y vivamos. La obra es de Él y no de nosotros. Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Cuál era la promesa del Señor? Que les daría un corazón nuevo y un camino para que teman perpetuamente y para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos. Noten que hay promesa también para nuestra descendencia. Padres de familia que me escuchan hoy, la promesa de salvación también es para nuestros hijos. Y usted debe seguir creyendo y orando por ellos, aunque usted no vea resultados. Así se muera. De pronto, después de muerto, han pasado muchos casos. Las oraciones de aquellos padres que murieron orando por sus hijos después son contestadas. Bendito el Señor. No, tenemos que amar a nuestros hijos hasta el fin. Y una manera de amarlos es ¿cómo? Orando por ellos hasta el fin. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense, hermanos, de quién es la obra en todo lo que acabamos de leer. Observen nuevamente: esparciré.
primera persona, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Cuando Él esparce, somos limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos vamos a ser limpiados. Luego dice en el 26, os daré corazón nuevo. ¿La obra de quién es? De Dios. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace que guardemos y pongamos por obra la obra del Señor? ¿Por qué razón? Porque Él ha puesto en nosotros un corazón nuevo, una nueva naturaleza, nos ha engendrado, nos ha dado vida, a Él la gloria y a Él el honor por siempre. Verso 11 de nuestro pasaje. De cierto te digo, sigue el Señor Jesucristo evangelizando a Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, ¿qué palabras estas? De aquí en adelante Nicodemo no pregunta más, quedó en absoluto silencio. Y el Señor expone el Evangelio, las buenas noticias de salvación que hacen nacer de nuevo cuando uno las predica y los pecadores las escuchan. El Señor nos enseña en este versículo 11 que las personas hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que vemos. Ante la incredulidad de Nicodemo, Jesús le asegura que las verdades que él ha expuesto no son el resultado de sus especulaciones, sino que provienen de una estrecha comunión con el Padre. En otras palabras, el Señor le está hablando lo que Él sabe, lo que Él vio y escuchó de su Padre. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso hablamos, de eso testificamos. Nicodemo le está diciendo, el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, lo que yo te estoy diciendo fue porque lo oí, lo vi y lo recibí del Padre. Juan 3, 31 y 32. Juan 3, 31 al 32. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Increíble. Nadie recibe el testimonio que es verídico, que es verdadero, que es veraz, el testimonio de Cristo. Porque Él viene de arriba y es sobre todos. Pero el que es de la tierra, cosas terrenales habla. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, si usted está lleno de la palabra de Dios, eso hablará en sus labios. Si usted está lleno de odio, de resentimiento, de celos, de amargura, eso se pasará hablando usted con sus amigos, con sus amigas. Ay, que me hizo esto, ay, que me hizo aquello. Y quéjense, y quéjense. Hermanos, llenen su corazón y su mente verdaderamente de la palabra de Dios, de las verdades y los principios eternos de la verdad del Señor. Y estoy seguro que sus labios hablarán la verdad, consolarán a otros, animarán a otros, ayudarán a otros. ¿No les parece que eso es lo que debemos hacer e imitar a Cristo? El Señor es muy misericordioso y quiere que nosotros actuemos de esa manera. Las palabras que el Señor habló
provienen de una estrecha comunión con el Padre. En otras palabras, el Señor le estaba hablando a Nicodemo lo que sabe, lo que vio y oyó del Padre. Y estas palabras hoy ustedes también las están oyendo y las están escuchando. Juan 7, 16 al 17 dice, Juan 7, 16 al 17, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué palabras estas? Miremos un momentico el texto. Dice, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Cristo siempre dándole la gloria al Padre, sino de aquel que me envió. Es la doctrina de Dios, la cual debe ser enseñada y predicada. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Amado que me escucha, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? La doctrina que usted está escuchando no es mía, es la voluntad y la doctrina del Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Cristo. Ustedes sabrán hoy y podrán evaluar si yo estoy hablando por mi propia cuenta, yo estoy hablando lo que está escrito. No estoy hablando mis propias palabras. Así que el testimonio del Señor Jesucristo tenía un valor supremo, porque provenía de lo que Él mismo había visto y aprendido del Padre en la eternidad. En razón de esto, aunque para Nicodemo todas las cosas y todos estos conceptos le pudieran parecer extraños, debía recibirlos y creerlos, porque eran el testimonio del Santo Hijo de Dios proveniente del Padre. Así usted, amado que me escucha esta mañana, aunque le parezca difícil de entender, de aceptarlo, usted debe recibir esta palabra como verdad, porque provienen de Dios, no de una fuente humana. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es como si Cristo le dijera a Nicodemo: todo lo que he enseñado acerca del reino de Dios, lo he hecho con ejemplos terrenales y de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, Cristo no le había enseñado cosas imposibles de comprender. Cuando se habla aquí, no se hablan cosas imposibles de comprender. El problema, hermanos, está allá, en su mente y en su corazón. La disposición con que usted se siente a escuchar la palabra de Dios. Son cosas humanas y terrenales. Ejemplos, palabras humanas. Porque el Señor se comunicó con nosotros en forma humana. Si Él se hubiera comunicado siendo Dios, no lo hubiéramos entendido. Pero Él se hizo hombre y se comunicó, tuvo relación con nosotros, contacto con nosotros y nos dio a conocer su voluntad. Así que Cristo no le había enseñado cosas imposibles de comprender. El problema era la incredulidad y la ceguera espiritual de Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? De allí la importancia, hermanos, de entender y creer la doctrina del nuevo nacimiento. Nicodemo, como maestro espiritual de Israel, no creía las cosas espirituales en su propio contexto, porque solamente miraba en un plano material y físico. Con mayor razón, rechazaría las cosas celestiales concernientes al plan eterno de redención de la humanidad, si no entendía el concepto del nuevo nacimiento. En consecuencia, una vez más se pone de manifiesto que el problema de la humanidad tiene que ver
con la naturaleza caída del corazón del hombre. En otras palabras, el corazón del problema está en el corazón del hombre. Lo repito. El corazón del problema está ¿a dónde? En el corazón del hombre. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual sí las entiende y puede juzgar y discernir todas las cosas. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Palabras maravillosas. Nadie subió al cielo, sino el que está en el cielo. Perdón, nadie, vamos a leerlo de nuevo porque me trabé. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Ningún hombre natural puede saber las cosas celestiales. Solo hay uno que puede tener información verídica y revelar con claridad las decisiones que se tomaron en el trono celestial respecto al plan eterno de salvación. Y ese es el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Extrañas palabras. Descendió, está aquí presente, pero ¿está dónde? En el cielo. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios y está en todas partes. Sino que se hizo hombre. Por eso, en Juan 1:18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer ¿a quién? A Cristo. Y a Dios no se conoce con una predicación o dos predicaciones o con una lectura. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. O sea que pasaremos toda la eternidad conociendo a Dios, porque Dios es inagotable en su conocimiento. Se saca y se saca y se seguirá sacando y se seguirá sacando. Por eso es que cuando uno predica y predica y salen y salen y salen y salen. Pero claro, cuando se estudia, porque ahora yo he visto que ya están cogiendo que la inteligencia artificial y les hace el bosquejo y entonces ¡pum! ¿Qué pueden dar ustedes así? Digo, ¿qué pueden dar ustedes así si no tienen comunión con la palabra de Dios, si no leen, si no oran, si no se meten en el texto? Sino que para salir del paso entonces copio y pego y leo y ya. ¿Ustedes creen que eso alimenta el alma e impacta el corazón y la mente de los que le escuchan? No, hermanos. Llevo 3 días dándole al estudio, leyendo, y mi esposa es fiel testigo. Lea, medite, predique, hable solo ahí. ¿Qué les digo? Hermanos, solo cuando tenemos comunión con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y oramos, podemos impactar con la enseñanza de la palabra del Señor. Así que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él descendió del cielo, se hizo hombre, luego subió al cielo, después de haber muerto en la cruz y pagado por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar y subir al cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Cristo ya daba por sentado que estaba en los lugares celestiales después de vencer la muerte y cumplir con el propósito para el cual Dios lo había enviado. Versículos 14 al 15 de nuestro pasaje. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos,
el corazón y el centro de este maravilloso plan de redención, con el cual Dios daría vida espiritual al hombre que está muerto en pecados, aparece en estos dos versículos, no como algo plenamente nuevo, sino como algo que ya había sido parcialmente revelado en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor hace referencia a la serpiente de bronce que Dios mandó construir a Moisés en el desierto para que fuera levantada y todos los que fueran mordidos por las serpientes pudieran verla y ser sanados y vivir. Por eso la enseñanza hoy, ¿cómo se titula? Mirad a mí y sed salvos. El relato de la serpiente levantada se encuentra en Números 21. Yo quiero que vaya ya conmigo. Números 21, 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua en nuestra alma, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Hermanos queridos, esto es lo que el Señor Jesucristo, evangelizando a Nicodemo, cita del Antiguo Testamento para enseñarle a Nicodemo que el Evangelio, en una manera tipológica, ya había sido enseñado y predicado desde el mismo comienzo de la creación del mundo. Ahora bien, en Juan 3:14, las palabras, como Moisés, así es necesario que el hombre, si notan una comparación, es un tipo del Antiguo Testamento comparándolo con Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, indicando claramente que el acontecimiento narrado en Números 21 es un tipo de la crucifixión del Hijo del Hombre en la cruz. Observen la comparación que voy a hacer. En primer lugar, en ambos casos, la muerte es el castigo por el pecado. En Números, la serpiente mordía al israelita y el israelita ¿qué? Moría. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. En ambos casos, la muerte es el castigo por el pecado. Número 2, en ambos casos Dios mismo es el que en su gracia soberana provee un remedio para el pecado y para la muerte. Tanto en el Antiguo Testamento se manda a construir una serpiente de bronce para que todo aquel que la mire sea librado de la muerte. Lo mismo en el Nuevo Testamento, Cristo tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 3, en ambos casos el remedio consiste en algo o en alguien. Debe ser levantado a la vista de todos. En el Antiguo Testamento la serpiente tenía que ser puesta en alto para que todo aquel que la viera fuera sanado después de ser mordido. Y lo mismo en el Nuevo Testamento con Cristo. Y número 4, en ambos casos, todos los que con corazón creyente miran a lo que es levantado son sanados y viven. Nuestro texto dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario, escúchenlo bien, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que los israelitas mordidos por las serpientes ardientes en el desierto, esos israelitas rebeldes que se rebelaron contra Dios y contra Moisés, pudieran ser librados del veneno de la serpiente y no murieran, era necesario que Dios levantara esa serpiente para que ellos miraran con fe, creyendo lo que el Señor decía y fueran sanos. Así también en el Nuevo Testamento, la crucifixión del Hijo de Dios era una necesidad, porque este era el único remedio contra la muerte eterna y contra el pecado, hermanos. No hay otra manera de evitar la muerte eterna y el pecado, solo mirando al crucificado y confiando en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Observen lo que dice Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Noten que el texto dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera desechado y fuera crucificado. Era necesario que Cristo muriera de la manera que murió. En Lucas 24, versículos 6 al 7 dice, Lucas 24, 6 al 7, no está aquí, sino que ha resucitado, le dicen los ángeles a las mujeres que van a visitar la tumba. No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dicen los ángeles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea que la muerte de Cristo era ¿qué? Necesaria. Pero no cualquier muerte, tenía que ser en la cruz, tenía que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre, hermanos, porque solo el sacrificio de Cristo en la cruz podía satisfacer las demandas de la perfecta justicia de Dios. Sin el sacrificio de Cristo, sin Cristo ser levantado en la cruz, no se podía satisfacer la justicia de Dios. En consecuencia, solo mirando al que fue levantado en la cruz y creyendo en lo que Él hizo por nosotros, naceremos de nuevo, viviremos y tendremos vida eterna. En Isaías 45, 22 dice las siguientes palabras. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este fue el texto con el que Carlos Spurgeon fue convertido una noche que llegó a una iglesia pequeña y escuchó al predicador decir estas palabras: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre que le envió? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Él le resucite en el día postrero, es decir, cuando Él regrese por segunda vez. En Juan 11, 25 al 26 dice, escúchenlo bien, hermanos, Juan 11, 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, amado hermano que me escucha? No los escuché. Eso, hermanos, ustedes saben de lo que estoy hablando, es de la vida eterna que está en Cristo. Dos preguntas finales para terminar nuestro estudio el día de hoy, nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce, la cual es símbolo de maldición, para que el que mirara la serpiente de bronce pudiera vivir? ¿Y por qué no mandó hacer más bien un cordero de bronce, el cual es símbolo de salvación y representa al Señor Jesucristo? Porque una serpiente
y no un cordero? Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta es porque Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros para librarnos de la maldición de la ley. Escuchen lo que dice Gálatas 3:13, vaya conmigo allá. Gálatas 3:13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo es tipificado con la serpiente porque Él se hizo maldito. La culebra, la serpiente, es un animal maldito por Dios en Génesis. Porque el diablo tomó forma de serpiente y engañó a la mujer, y por el pecado vino la muerte y el pecado a todos los hombres. Pero Cristo se hizo maldito por nosotros, como dice aquí claramente. Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo se hizo injusto para llevarnos a Dios. El perfecto y sin pecado por nosotros se hizo pecado, como dice la Escritura. Pero otra pregunta que nos hacemos: ¿qué pasó con Nicodemo después de esta magnífica y maravillosa evangelización que el Señor hizo con él? ¿Qué pasó con Nicodemo? Después de haber sido evangelizado y haber sido expuesto a las buenas nuevas de salvación por el Señor Jesucristo, según leemos en Juan 7, 50 al 51, lo vemos allí defendiendo a Cristo. Y eso es un indicio de que algo pasó en su corazón después de esta enseñanza. Dice Juan 7, 50 al 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, de los principales: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hace? Él le está defendiendo a Cristo con valentía, diciéndole: no hagan eso, porque ustedes están juzgando a Cristo sin escucharlo. No lo pueden juzgar sin saber por qué. Lo van a juzgar hasta no escuchar lo que Él dice y cómo se defiende. Eso es un sinónimo de valentía y de que algo ha pasado en el corazón de Nicodemo. Pero si vamos a Juan 19, versículos 38 al 39, encontramos lo siguiente. Juan 19, 38 al 39. Dice: después de todo esto, después de que lo crucificaron y ya lo bajaron de la cruz, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo, pero secretamente por miedo de los judíos. Noten que Jesús tenía discípulos secretos, y Nicodemo posiblemente también era un discípulo secreto, por miedo a los judíos. Dice que José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, noten que hacen la aclaración, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras para embalsamar el cuerpo de Cristo y llevarlo a la sepultura. Eso evidencia que Nicodemo se convirtió al Señor, que Dios le engendró y él creyó en Cristo. Y me imagino que Nicodemo, cuando vio a Cristo colgado en la cruz, se acordó de las palabras que Él le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me imagino que Nicodemo se acordó de sus palabras, y por eso con valentía fue y ayudó a José de Arimatea, y sepultaron a Cristo dignamente, hermanos. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios no vuelve vacía. Que Dios nos ayude a predicar con valentía y con amor y disposición,
porque sólo así puede ser salvo el pecador. Pecador que me escuchas esta mañana, ven a Cristo, míralo colgado en la cruz. Él extendió sus brazos en la cruz. El nuevo nacimiento se da cuando su palabra es predicada. Llega el momento en que Dios hace ¡pic! Y nuestro entendimiento es abierto. En ese momento somos engendrados y podemos entender cuán grandes son nuestros pecados y cuán grande es el amor de Dios. Y entonces en arrepentimiento y fe venimos a los pies de la cruz para ser lavados de nuestras iniquidades. Te invito hoy, pecador, a que vengas a Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Ven a Él y salvo serás. Colóquense de pie, hermanos. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos un corazón dispuesto para ti. Danos una mente abierta para ti, Señor. Ayúdanos a entender tu verdad. Quita la ceguera espiritual, como Pablo oraba por los efesios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los pecados engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, lávanos y límpianos de nuestra maldad. Al que no te conoce, dale vida, Señor, y a los que ya te conocemos, implanta en nosotros más santificación. Renueva nuestras fuerzas y permítenos seguir caminando tomados de tu mano, imitándote y siguiéndote cada día en lo que tú nos mandas hacer. Perdona nuestras faltas, Señor. Salva a nuestros hijos. Salva al esposo incrédulo y duro de corazón. Salva al hijo terco que no quiere oír la voz tuya, Señor. Solo tú puedes cambiar ese corazón duro. Solo tú puedes implantar vida, Señor. Por eso a ti acudimos. No tenemos fuerza. Nuestras palabras no bastan. Te necesitamos, Señor. Eres tú el que da la vida. Eres tú el que transforma, Señor. Escucha nuestro ruego y toca a nuestro ser querido que no te conoce, que está muerto en delitos y pecados. Envía a alguien para que le hable y quite las tinieblas de su mente y de su corazón y pueda oír y creer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.